Hola mis queridos hermanos y hermanas, les saludo en el nombre del Señor. Quisiera partir con un pasaje de Génesis, capítulo 2, que dice así, versículo 20, al final. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y aquí aparecen dos notas al pie de página. Una sobre varona que es Isha y varón es Ish. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, aquí tenemos la creación de Eva. Eva fue creada por una necesidad de Adán. Adán estaba solo y Dios vio que no era bueno que estuviera solo. Entonces hizo dormir a Adán en un sueño profundo. Dice, abrió su costado, tomó una de sus costillas y luego cerró la carne en su lugar y de la costilla hizo una mujer. Notemos nosotros que la mujer tiene una naturaleza especial, porque mientras Adán fue creado del polvo, y toda la creación que hasta ese momento ya existía, pero Eva no fue tomada del polvo, sino que fue tomada de Adán. Eva está entonces constituida de Adán. Nada que no sea Adán forma parte de Eva. Por eso, al verla, él dijo, esta será llamada varona, Isha, porque del varón fue tomada, Ish. El nombre de ella es derivado del nombre de él, porque ella es una extensión de la naturaleza de él. Y por esa misma razón, dice la Escritura, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, lo que salió de Adán vuelve a Adán en forma de mujer. Adán nunca más estaría solo, esa soledad que a Dios le preocupaba, sino que ahora tendría una compañera tan cercana, tan íntima, tan igual a él, que fue tomada de su mismo cuerpo. Esto que tenemos aquí es una hermosa figura, parece hasta poética, hasta romántica, pero esto es una concreción de un sueño de Dios. En la eternidad anterior a Adán y Eva, Dios ya había concebido a Cristo y la Iglesia. En su corazón ya tenía a Cristo y la Iglesia. No Cristo solo, sino Cristo y la Iglesia. De modo que Adán y Eva no fueron primero, aunque en la historia humana aparecen en Génesis y Cristo aparece en el Nuevo Testamento, lo mismo que la Iglesia. Sin embargo, para Dios, primero estaba Cristo y la Iglesia. Antes que el mundo fuese, ya había este pensamiento, este deseo en el corazón de Dios, que su Hijo tuviera expresión en la tierra.
y que ese hijo fuera prefigurado desde el principio por Adán, por el hombre, porque Adán fue creado a imagen de Dios. Y según Hebreos, la imagen de Dios es Cristo. Adán fue formado a la imagen de Cristo. Pero no solo él, sino que también la mujer. Y Eva fue creada pensando en la iglesia. No es que la iglesia haya sido creada o diseñada según el modelo de Eva. Las cosas eternas son anteriores. Las cosas temporales, el hombre y la mujer, son posteriores. Ahora bien, esto que estamos diciendo no es una interpretación antojadiza, porque el apóstol Pablo, en el capítulo 5 de Efesios, nos dice unas palabras que son muy aclaradoras respecto de este pasaje que acabamos de leer. Dice en el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, refiriéndose a Cristo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí se cita el mismo versículo que aparece en Génesis capítulo 2. Grande es este misterio, dice. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. De tal manera que aquí está aclarado el misterio. Cuando los antiguos leían Génesis capítulo 2 y veían la figura de Eva siendo creada para Adán, no entendían de qué se trataba en realidad todo eso. Para ellos era simplemente la creación de la primera pareja. Sin embargo, Pablo nos dice que eso que aparece en Génesis es un misterio y que la revelación de ese misterio es Cristo y la iglesia. De tal manera que en estas palabras que estamos compartiendo, en estos remas que estamos trayendo al pueblo de Dios, nosotros estamos viendo primeramente la condición y naturaleza de la iglesia, porque es a la iglesia a la cual Cristo viene a buscar. ¿Pero a cuál iglesia? ¿Qué es la iglesia? Esa pregunta nos hemos hecho muchas veces. Y cuando miramos el panorama en el mundo, nos cuesta encontrar, y de hecho es imposible encontrar, la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo es una realidad que solo Dios conoce, que solo Dios puede reconocer en la multitud de particiones en que se ha convertido la cristiandad, en esa multitud de nombres, de títulos, de secciones, de facciones. Solo Dios puede encontrar a lo que es suyo y reconocer a los que son suyos. Pero al ver la condición de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, a partir de este pasaje podemos afirmar una verdad tremendamente gloriosa y que resulta abrumadora. La iglesia es todo lo que sale de Cristo y solo lo que procede de Cristo. Nada de la así llamada iglesia que no tenga su origen en Cristo, que no tenga su naturaleza, que no haya sido engendrado por Dios, por el Espíritu Santo, puede constituir y formar parte de lo que se llama la iglesia. De tal manera que la iglesia, estando en esta condición, siendo de la misma naturaleza que Cristo, porque Eva fue tomada de Adán y no de la tierra. La iglesia en sí esencialmente es una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Lo que hace que la iglesia o que los cristianos no brillen, no sean impecables o impolutos, es que todavía arrastramos una condición terrena, arrastramos un cuerpo de muerte y un alma
que se vuelve tanto hacia el espíritu como hacia el cuerpo, en un ir y venir, a veces lleno de lastre, de dolor y de angustia. Pero la iglesia esencialmente es Cristo en otra forma. Todo lo que procede de Adán, eso es Eva. Todo lo que procede de Cristo es la iglesia. De tal manera que en la iglesia no hay nada extraño, nada de la carne, nada del mundo puede formar parte de la iglesia de Cristo. Cuando hemos sido tocados por Dios, hemos sido regenerados, nosotros venimos a ser natural y espontáneamente y definitivamente miembros del cuerpo de Cristo, aunque nadie nos reconozca ni estemos inscritos en ningún registro. Lo que cuenta es que Dios nos engendró y que Dios nos obtuvo a partir de la naturaleza de Cristo, de tal manera que venimos a ser miembros del cuerpo, que es la iglesia, de cuyo cuerpo Cristo es la cabeza. Entonces, hemos puesto por título a esta exposición: el fin está determinado por el origen, o dicho de otra manera, el origen determina el fin. ¿Cuál es nuestro origen? Ese es el punto crucial. Si nosotros no tenemos nuestro origen en Cristo, entonces no podemos ser iglesia. Podemos ser un conglomerado, un grupo de amigos, una reunión social, pero no somos iglesia. Lo único que puede ser iglesia, y que es definitivamente iglesia, es aquello que procede de Cristo. El origen determina el fin. Ustedes se acuerdan cuando el Señor se aparece a Saulo en el camino a Damasco. Le hace una pregunta muy importante. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a los cristianos. Sin embargo, el Señor dice: ¿por qué me persigues? Porque cada vez que Pablo tocaba o Saulo tocaba a un cristiano y lo hería, lo maltrataba, lo encarcelaba, estaba hiriendo, encarcelando y tocando a Cristo. Aquí se nos revela la unidad esencial entre Cristo y la iglesia. Esa realidad esencial persiste hasta hoy y persistirá por todos los siglos. Por lo tanto, constituir iglesia no significa que un hombre natural, un hijo de vecino, un hombre tal vez enviciado, que necesita a Dios, que necesita una reforma, lo traigamos a la iglesia y lo tratemos de mejorar, y le instruyamos y le enseñemos las leyes de Dios para que pierda sus vicios, para que abandone sus malas costumbres, para que llegue a ser un buen ciudadano, un buen esposo, un buen padre. Eso no es constituir iglesia, porque eso no tiene su origen en Cristo. Eso es simplemente un mejoramiento del hombre viejo, del hombre caído. Y lo que tiene ese origen no puede llegar a ser iglesia. Imaginémonos otro caso. Una muchacha o un joven, hijo de padres cristianos. Ella se convence o él se convence de que esta religión sí que es buena, que conviene seguirla. Ha visto un buen modelo en sus padres, por lo tanto, se siente impulsada
y atraída o atraído a formar parte de la iglesia. Y entonces, amparándose en su condición de hija, conocida de todos los jóvenes de la iglesia, comienza a participar y llega a formar parte de los grupos, de las instancias propias de la iglesia. Sin embargo, si esta persona, si este joven, no ha tenido una crisis espiritual, y llamamos crisis a un punto de inflexión, a un punto en que algo se produce en su interior, una introducción de la vida divina. Si no se produce este nuevo nacimiento, entonces no puede formar parte de la iglesia. Esto es así de definitivo y hasta lapidario. Nosotros no podemos engañarnos. Creo que lamentablemente existe este engaño en gran parte de la cristiandad. Y la peor cosa que pudiera sucedernos es que alguien hubiera caminado en una iglesia por años, quizás toda su vida, y llega al final de sus días y se da cuenta que ha estado en el lugar equivocado, o más que en el lugar equivocado, ha estado allí no siendo lo que cree que es. Siendo un hombre viejo, ha estado tratando de insertarse en una realidad nueva que no es la suya. Quiero citar un par de versículos de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. La carne, en este caso, es la antigua naturaleza. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Nueva criatura. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a Nicodemo? Nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de agua y del Espíritu. Nacer de nuevo. Nicodemo usó esa expresión. ¿Puede alguno, siendo viejo, nacer de nuevo? La nueva criatura. Todas las cosas de la antigua creación, de la antigua condición humana, heredada de Adán en la carne, todo queda atrás. Y todo es hecho nuevo. Entonces, ¿cuál es la iglesia que Cristo viene a buscar? ¿Cuál pudiera ser el gran desengaño y el gran dolor, la terrible angustia, el motivo de las lágrimas más amargas? Pensar que el Señor te va a arrebatar cuando venga y resulte que no te arrebate. Y te des cuenta que tú estuviste jugando a un juego religioso. Estuviste llevando una cierta clase de vida amoldada con ciertos preceptos religiosos, pero que nunca cambiaron tu naturaleza esencial, que nunca te dieron un origen nuevo. Solo lo que tiene su origen en Cristo puede ser reconocido por Cristo y arrebatado por Cristo cuando Él vuelva. Esto es algo demoledor, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sentido demoledor? Porque demuele
toda falsa construcción, toda falsa presunción, todo autoengaño. A veces nos parece que ser iglesia consiste en tener un grupo de amigos o ser un grupo de buenos amigos, tener una reunión de hombres o tener una reunión de mujeres y hacer cosas interesantes, instructivas, tratar de mejorarnos, de ayudarnos, un grupo de ayuda. Pero alguna vez nos hemos sentado a considerar, tú como pastor, como guía, como líder, si esos hombres o esas mujeres que están bajo tu cargo han nacido de nuevo. ¿O estamos haciendo un juego que va a terminar mal? Alguno pudiera decir como excusa, es imposible saber cuándo alguien ha nacido de nuevo y cuándo no. Hermano, considéralo. La vez anterior dijimos que hay dos personas que de seguro saben si han nacido de nuevo. Uno es Dios y la otra persona eres tú mismo. El que ha nacido de nuevo lo sabe. Y lo sabe con seguridad y con certeza. Y te lo puede decir mirándote a los ojos. Y te puede señalar un día y una hora, una circunstancia especial de su vida. Tal día, tal mes, tal año, yo nací de nuevo. Es tiempo de que dejemos de engañarnos, de suponer cosas buenas, pero que no son reales, y que busquemos en el Señor una respuesta clara. Cada uno debe tener el testimonio en sí mismo. Cada uno debe tener la certeza absoluta. Porque dice la Escritura que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, si es que padecemos. De tal manera, queridos hermanos y amigos, hermanas y amigas en Cristo, es tiempo de quitarnos las caretas. Es tiempo de que miremos al Señor cara a cara y que tengamos una respuesta clara, una respuesta segura a nuestro corazón. Dice la Escritura que el Señor se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Todo esto es celestial. La expresión de carne y huesos, en vez de carne y sangre, alude al hecho de nuestro llamamiento y condición celestial. La sangre tiene que ver con la redención, pero cuando Cristo, en Efesios se nos dice, amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para presentársela a sí misma, etcétera, etcétera. Y luego habla de que somos parte de su carne y de sus huesos. Significa que tenemos una naturaleza celestial afín a la naturaleza de Cristo. Es verdad, todavía no somos todo lo que vamos a ser. No se ha manifestado aún, pero llegará el día en que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
el desvelamiento será total. Ya nada encubrirá la gloria que hay dentro de un hijo de Dios. Hoy día llevamos una gloria velada, oculta, escondida. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Por eso en 1 Corintios, capítulo 15, dice estas palabras tan preciosas. Así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso es lo que nosotros esperamos. El momento en que lo mortal deje paso a lo inmortal, en que se manifieste en nosotros nuestra verdadera y definitiva naturaleza. Pero ¿quién puede decir esto? ¿Lo puede decir un hombre bueno? ¿Un hombre moralmente intachable? ¿Uno que comillas, se crió en el Evangelio? No. Solo uno que ha nacido de nuevo, del agua y del Espíritu. De tal manera, queridos hermanos y hermanas, estamos en un punto crucial de la historia, a las puertas de la venida del Señor. Tenemos que tener clara nuestra condición. ¿Qué somos? Somos criaturas de la antigua naturaleza tratando de remendarnos, perfeccionarnos, acomodarnos, maquillándonos para parecer lo que no somos. ¿O tenemos una realidad esencial procedente de Dios, que es definitiva, que no tiene retorno? No somos hijos de Dios hoy para mañana dejar de ser. No nos engendró Dios para luego renegar de su paternidad. Esta es nuestra gloria, nuestra honra y nuestra hermosura. Queridos hermanos y hermanas, ¿puedes tú decir fehacientemente: yo soy un hijo de Dios? No como algunos dicen que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Criaturas de Dios, sí, pero no todos son hijos de Dios. Solo los engendrados de Dios. ¿Puedes tú decir fehacientemente: yo soy un hijo de Dios? Yo he creído en Jesucristo. El Espíritu Santo me ha sellado. He nacido de nuevo. Tengo una naturaleza superior dentro de mí que en algún momento va a ser desvelada, revelada. Y eso va a ocurrir cuando el Señor Jesús vuelva. ¿Cómo no amar su venida? ¿Cómo no desearla? Todo lo que hoy está mezclado, marchito, todo lo que hoy se desluce y se viste de un colores tenues y apagados,
entonces seremos vivificados, transformados, y seremos tal como Él es. ¿Cómo no esperar con ansias ese bendito día? Llenémonos de este pensamiento, queridos hijos de Dios. Somos personas extrañas y extranjeras aquí, que esperamos nuestra ciudadanía celestial definitiva. Esperamos ser trasladados en breve y dejar atrás todo esto de lo cual no formamos parte. Que así sea. Padre, gracias por tu palabra. Concédenos el gozo de la salvación. Concédenos la expectación por la venida de nuestro Señor. Y concédenos vivir en consecuencia con nuestro alto llamamiento y naturaleza. Padre, lo rogamos y lo deseamos y lo anhelamos en el nombre de Jesús. Amén. Estimados amigos y amigas, que el Señor nos siga acompañando, guiando, fortaleciendo en este caminar. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén.